Bueno, hola, hola, ¿qué tal? Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Esta la 11ª charla, la charla número 11, y en la charla de hoy vamos a abandonar el tema de la guerra en Ucrania y vamos a establecer el foco en un tema de alguna manera relacionado, pero no directamente relacionado, pero aún así con alguna relación. Hoy vamos a establecer el foco en el avance de la nueva extrema derecha. Para eso nos va a acompañar un invitado muy especial, lo voy a presentar en un ratito nada más. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Ya casi 20.000 suscriptores, cada vez más miembros. Si nos quieren ayudar, realicen una contribución a través de las membresías de nivel 1, nivel 2, nivel 3, con distintos, distintos premios, distintos beneficios para los miembros. Así que si nos quieren ayudar de alguna manera, nos pueden ayudar también así, y como siempre con la difusión. Hecha esta pequeña introducción, presento a mi distinguido invitado de hoy, el señor Franco de Ledone. Franco, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenos días, no sé, depende el uso horario. Exactamente. Franco desde Múnich, ¿verdad? Un poco más al norte, estoy en Würzburg, pero sigue siendo Ah, Baviera, así ok, que en está por Baviera, ahí. en el sur de Alemania. Ujú. Franco, te presento formalmente, doctor en comunicación de la Universidad Libre de Berlín, en la cual yo también realicé una maestría, no mi doctorado, pero sí una maestría, acá cerca de, de mi departamento, por cierto, en Berlín. Director del proyecto Transmedia Epidemia Ultra, director de Rombo Podcast, desde 2015 dedicado al estudio de las nuevas extremas derechas, y así con varios libros publicados, como por ejemplo Factor AfD con otros autores, El retorno de la ultraderecha en Alemania y La ola reaccionaria que contagia a Europa, tu último libro sobre el tema. Eh, Recapitulando todo esto, para mí, Franco representa el experto más importante en el tema de la nueva extrema derecha en Alemania, en español seguro, e incluso quizás también en alemán, uno de los más importantes seguros. Así que, bueno, hoy realmente un placer, Franco, que nos acompañes. Y quería en la charla de hoy, como siempre al final vamos a responder preguntas, eso no debo ni siquiera recordarlo, pero esa parte de nuestra lógica, pero quería comenzar, Franco, con eh, las causas de este fenómeno, un fenómeno no solamente registrado en el norte global, en Europa, en Estados Unidos, sino también en América Latina. Presenciamos el avance de movimientos de extrema derecha, a los cuales podemos caracterizar como nueva extrema derecha, en el sentido de que presentan diferencias respecto a la vieja extrema derecha. Por recordar algunos, Trump, Bolsonaro, en esos casos en los cuales los líderes de estos movimientos conquistan el poder político, el gobierno, pero también aparecen otros como bueno, casi Cast en Chile, Milei en Argentina, del otro lado del Atlántico en Europa, bueno, Le Pen en Francia, la AfD en Alemania, el movimiento de los patriotas en Holanda, Vox en España, bueno, un fenómeno evidentemente global. Y ahí entonces aparece la pregunta, ¿qué causas aparecen detrás de esto? Como primer puntapié para el diálogo, Franco. Bueno, Ezequiel, antes que nada, muchas gracias por la presentación y con toda humildad digo, hay muchos expertos en español que saben muchísimo, realmente que admiro también, pero bueno, te agradezco igualmente tus palabras y estoy muy contento de estar acá con vos, bueno, más tarde de charlar con los que estén y las que estén conectados, así profundizamos en lo que más interesa. Y, y la pregunta que haces, bueno, es una pregunta clave, ¿no? Porque es lo primero que uno se pregunta cuando hay un fenómeno tal, para tratar de encontrarle también luego una contrapropuesta, ¿no? Porque esto que vos marcás de que hay un crecimiento o una expansión de este tipo de oferta política, necesariamente nos hace preguntarnos, bueno, ¿y hacia dónde vamos con eso, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para no llegar a ese lugar? Pero bueno, como vos bien marcás, vamos a empezar por el principio.
tratando de encontrar alguna explicación para esto. Y voy a tener que decepcionarte profundamente porque en realidad no hay una explicación, ¿no? Hay, como todo fenómeno de este tipo, es multicausal, tiene muchos factores a los cuales tenemos que observar para poder comprender, e incluso en algunos lugares funciona de manera que en otros no, y viceversa. Pero bueno, esto no significa que no te voy a responder a la pregunta, y yo diría que lo podemos tal vez ir desasnando juntos, ¿no? Porque es una respuesta relativamente compleja y larga, pero me parece que juntos lo podemos ir charlando. Básicamente hay un compendio de autores, de estudios sobre estos fenómenos. Los primeros que se pusieron a estudiar sobre las nuevas derechas y demás, obviamente son los historiadores, pensando en lo que había pasado durante la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias desde el punto de vista del pensamiento político. Y después, cuando eso llega a lo que serían las otras disciplinas, como la sociología, la ciencia política y demás, se va complejizando y van apareciendo estos intentos de explicación, ¿no? Y acá podemos profundizar en diferentes dimensiones de distintas crisis que podríamos definir como factores causantes. La más recurrente y la primera, creo que todo el mundo piensa cuando aparece este tipo de expresiones, es la típica materialista, ¿no? Es decir, la crisis económica. La globalización que impide que ciertos sectores se puedan desarrollar, que corta las expectativas, que pone en peligro, ya sea en peligro real la situación de vida, como puede pasar en Latinoamérica, por ejemplo, o incluso en peligro ciertos privilegios o la sensación de perder esos privilegios, ¿no? Que después no necesariamente se traducen en pobreza, pero sí en un miedo, ¿no? En un miedo existencial, como puede ser tal vez en casos de Occidente europeo, ¿no? Donde sucede eso. Y ahí es esa amenaza, ¿no? O como vos mencionabas hace un rato, Donald Trump, hablándole al hombre blanco que perdió, ¿no? ese puesto de trabajo o ese lugar por la deindustrialización o porque la política, entre comillas, le dio la espalda y demás. Eso sería como, de alguna manera, esa variable económica, ¿no? Esa gran crisis económica. E insisto, eso se repite por épocas y según lugares. Tenemos, por ejemplo, la crisis financiera 2008-2009, que termina repercutiendo en algunos lugares, y tenemos luego otro tipo de crisis posterior o anterior, como pudo haber sido la disolución de la Unión Soviética, por ejemplo, y demás, que también va generando impacto en otros países. Pero está claro que esa explicación, digamos, materialista, si querés hasta marxista en algún punto, esa interpretación materialista es digamos, la primera que te sale intuitivamente, ¿no? Sí. A esa, de alguna manera, le podemos oponer otra que no son excluyentes entre sí, desde mi punto de vista se complementan, y ya lo mencioné hace un momento, y es la crisis política, ¿no? Mejor conocida como crisis de representación, que de hecho lo vemos en muchos países ahora mismo, en muchos países europeos, donde los viejos partidos mayoritarios que conseguían digamos, los partidos de centro que conseguían juntos más del 80-90% de los votos, hoy en día, por tomar un caso, el alemán, el que más votos consigue apenas supera el 25%, como pasó en la elección del año pasado acá en Alemania, el Partido Socialdemócrata, ¿no? Por ejemplo. Pero es algo que se ve a nivel nacional, a nivel regional también, y se ve obviamente en otros países, y pone en cuestión al propio sistema, ¿no? Porque vivimos en un sistema parlamentario. Entonces, al complejizarse la construcción de mayorías, porque no hay ninguno que sea grande, también eso genera una inestabilidad a partir de esa fragmentación. Pero para no irme de tema, y en todo caso después lo podemos discutir, pero digo, esa discusión de la antipolítica, ¿no? De si los partidos políticos o los políticos están respondiendo a mis intereses, si esos intereses son los propios de esa clase que está por encima, de esa élite, ¿no? Ahí se activa toda una lógica más, si querés, corte populista, ¿no? Según la definición de algunos autores que hablan de esa división entre la élite encima y el pueblo víctima por debajo, sufriendo a esa élite y demás. Y ese es un
un factor muy importante porque, desde mi punto de vista, ¿no? Porque afecta a ciertas apreciaciones más, si querés, de tono más emocional, ¿no? De sentirte traicionado, de sentir que la política te da la espalda, de sentir que ni vale la pena participar, genera dudas sobre el propio sistema democrático, si responde a las necesidades de la gente y demás. Esto tiene un impacto mucho más fuerte, por ejemplo, en aquellos países donde digamos, la cultura democrática es más corta o menos desarrollada, ¿no? Lo hemos visto mucho, por ejemplo, en el este de Europa, donde la democracia pierde rápidamente ese vigor, ¿no? La gente pierde la confianza en ese sistema. Ahí tendríamos como los dos grandes elementos, ¿no? Política y economía, que podrían de alguna manera explicar el surgimiento de este tipo de partidos. Insisto, estamos generalizando, ¿no? Sí, Entonces, claro. Pero hay un tercer elemento que es todavía más interesante y todavía más complejo y más difícil de explicar, que tiene más que ver con los valores, ¿no? Me refiero a valores de tipo visiones del mundo, definiciones de lo moral, ¿no? De las escalas no ideología, perdón, de las escalas de comportamiento, ¿no? De qué está bien y qué está mal, etcétera, que tiene mucho que ver con las apreciaciones personales, incluso te diría privadas, ¿no? Y ahí aparece una crisis que tiene que ver con algo que en la literatura se define como la contrarrevolución silenciosa, ¿no? O sea, en los años, a partir del Mayo francés y demás, se da lo que se define como la revolución silenciosa, que fue y es un proceso lento de cambio de parámetros sociales, ¿no? El ejemplo más sencillo es el rol de la mujer, ¿no? El rol de la mujer en los años 50 era uno con determinadas funciones y actividades y permisos, ¿no? Y lo que podía o no podía hacer. Y hoy en día, obviamente, eso es muy diferente, ¿no? Ese cambio es progresivo y es lento, y a eso se le llamó así, ¿no? Entonces, la contrarrevolución silenciosa, de alguna manera, es la rebelión de ciertos sectores mucho más tradicionalistas, en algunos casos ultraconservadores, que se sienten amenazados por esos cambios, ¿no? Que sienten que ese tipo de ideas se han vuelto el consenso y están fuera de lugar, o sea, se quedan fuera de lugar, ¿no? Se quedan sin esas lógicas que le daban seguridad, que le daban estructura a su vida y demás. Ahí, bueno, de ahí se desprenden un montón de movimientos y de expresiones mucho más extremistas que un partido de derecha radical. Lo estaba viendo justo hoy analizando el caso de la alt-right, ¿no? Y todas sus divisiones. Y, por ejemplo, un movimiento antifeminista muy fuerte que marca claramente ese miedo, ¿no? De perder ciertos privilegios, de perder un lugar en el mundo, de no saber cuál es tu función y cuál es tu valor ahí. Pero más allá de eso, y como para cerrarlo, es una crisis que tiene que ver con los valores, digamos, con la estructura de esa moral social. Y el último punto, perdón que lo haga tan largo, pero... No, tranquilo, tranquilo. Me extendí un poco, es cierto. El último punto tiene que ver con algo que es muy difícil de medir o de analizar, digamos, si tratás de hacer esa ciencia política más cuantitativa. Viste que en la ciencia política hay ciertas corrientes, ¿no? Y están aquellos que buscan parecerse mucho a las otras ciencias, a la ciencia más dura, si querés. Y entonces, bueno, busca medir todo y qué sé yo. Y bueno, no me parece mal, me parece que muchas veces sirve y funciona y está bueno para obtener ciertas, no sé, conclusiones y ciertos análisis, pero también es cierto que a veces te limita, ¿no? Porque no deja de ser lo que hacemos y dejamos de hacer los humanos algo muy abstracto. Y acá es donde viene ese cuarto factor, como te decía, que tiene que ver con el contexto. Es decir, uno puede tomar las tres variables que te acabo de decir y buscar países que coinciden con eso, ¿no? Y podríamos también encontrar ejemplos donde se rompe esa lógica. El caso de España es creo, un ejemplo que ilustra. Partido Vox, actualmente la derecha radical española, con cierto éxito y apoyos y demás, es un partido que nace en el año 2015. Sí.
es el año, no sé si te acordás el año de los indignados, ¿te acordás de Sí, en la claro. plaza de la Puerta del Sol? Todas esas quejas por, había explotado la burbuja inmobiliaria, la crisis, no sé cuánto por ciento de desempleo y demás. En ese año nace también Podemos. Muy poca gente se acuerda que estos dos partidos, Podemos es el partido de izquierda, ¿no? O sea, sería como las antípodas ideológicas. Nace en el mismo año. Y en ese año, poco después digamos, de esos indignados y demás, hay elecciones en España, Podemos saca un muy buen resultado, que lo ubican en el espectro político, hay toda una discusión sobre el populismo de izquierda en España y demás, y Podemos saca el 2%, 2, algo. No existe, perdón, Podemos no, Vox, digo, saca el Vox. 2 y pico por ciento. Pareciera como que es un partido que, bueno, está condenado a ser un partido testimonial, ¿no? Como ha pasado en muchos partidos de extrema derecha. Ahora bien, 2 años después, en el 2017, pasa otra cosa en España que tiene que ver con el independentismo catalán y se genera un debate alrededor de la integridad, o de mejor dicho, de la unidad nacional, es decir, de la entidad del Estado español como tal y de una posible separación y bueno, y todo lo que pasó en ese año. Ahí Vox logra tomar esa lógica de la identidad nacional y hacerse cargo de ese debate, ¿no? Hacerse cargo de alguna manera de esa bandera y consigue a partir de ahí dar ese salto cualitativo que lo pone digamos, en situación de partido relevante español. Por primera vez desde hacía muchos años, un partido así en España tenía ese lugar, ¿no? Entonces, a lo que voy con ese último ejemplo de contexto es que muchas veces variables impensadas terminan por ubicar a partidos como estos a la hora de capitalizar cierto descontento, cierto enojo o cierto reordenamiento, ¿no? de las prioridades políticas o de la agenda política. Esos serían los cuatro factores que al menos que se discuten en la literatura y que uno podría evaluar a la hora de encontrar explicaciones de por qué, ¿no? De por qué estos partidos surgen y aparecen en diferentes partes del mundo. Entonces, recapitulando, por un lado, una explicación materialista económica. Para la gente en su casa, en las ciencias sociales, por lo general llamamos materialismo al enfoque basado en las estructuras, en la estructura económica, en la economía. Por otro lado, una explicación basada en la dimensión política de la pérdida de representatividad de los sistemas políticos, la dimensión cultural en tercer lugar y finalmente un cuarto factor con elementos, bueno, propios de cada situación, ¿no? Esa de alguna manera tu explicación. Ahora, en esta situación, ¿no? Con estos cuatro causas, ¿por qué aparecen o por qué la nueva extrema derecha puede capitalizar esta crisis triple y a veces cuádruple en el caso de factores adicionales y otras fuerzas políticas no, o no tan bien por lo menos como la extrema derecha? Creo que ahí obviamente podemos discutirlo, ¿no? Pero algo que se me ocurre así en primer lugar es esa capacidad de este tipo de partidos de aplicar una narrativa, si quiere, más populista, ¿no? Que de alguna manera simplifica la complejidad de los problemas que te pueden estar afectando y que a vos te pone en una situación difícil o incómoda que no querés tener. Eso le permite a muchos partidos que vienen desde el llano, es decir, partidos que no tenían experiencia y por consiguiente no tenían bagaje político, una mochila, ¿no? Un prontuario, si querés, del cual hacerse cargo, pero también porque saben construir esa imagen, ¿no? Por ejemplo, el presidente de Vox, Santiago Abascal, viene del Partido Popular, no es que viene de la nada. O, por ejemplo, lo mencionaste al pasar hace un rato, al principio, José Antonio Kast de Chile. Él viene del Partido Conservador chileno, ¿no? La UDI creo que se llama, si no me acuerdo mal las siglas. Y estuvo muchos años, fue diputado años, ¿no? Y de pronto ahora se presenta como alguien independiente, ¿no? Que representa a otra cosa que no representa esa política tradicional o vieja política. Ahí es donde consiguen esa diferenciación y donde consiguen de alguna manera movilizar
a personas que no estaban siendo movilizadas, no en la elección anterior, sino desde hace muchos años por otros partidos políticos. Esa capacidad de capitalizar ese descontento, porque pueden de alguna manera también elaborar discursos o narrativas que están por fuera de lo establecido, ¿no? Y ahí es donde enamoran o seducen también a ciertas personas que necesitan romper con ciertos consensos, al menos desde lo formal, ¿no? Para expresar ese descontento. Por ejemplo, la idea de decir algo que es políticamente incorrecto, la idea de decir algo que tal vez en el plano internacional esté fuera de lugar, ¿no? De presentar un programa o unas ideas que no se correspondan con una doctrina política, histórica y demás. Acá estoy pensando, no sé si vos coincidís, ¿no? Pero la idea de Donald Trump, ¿no? De America First, ¿no? O Make America Great Again, en contra de toda como se dice, una tradición, ¿no? De líderes del Partido Republicano que iban en otra línea, ¿no? Con los neoconservadores y demás. Entonces creo que ahí es donde logran hacer ese clic y donde ciertos sectores que tal vez estaban desmovilizados pasan a movilizarse y apoyar ese tipo de expresiones. Esto no quiere decir que se queden para siempre ahí, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. logran ese paso que tal vez el resto de los partidos no pueden. De a poquito nos va acompañando cada vez más gente. Saludos para Chile, Matías Castro, Costa Rica, México, Monterrey, Buenos Aires. Bueno, bienvenidos todos a esta charla. Franco, en esta capacidad de esta nueva extrema derecha de capitalizar esta crisis mejor que el resto de las fuerzas políticas. La figura del chivo expiatorio, en tu lugar, en tu opinión, en en qué lugar aparece? ¿Representa una parte importante de estas estrategias o no tanto? Realizo esta pregunta porque, aparentemente, en todos los países en los cuales presenciamos el surgimiento de una nueva extrema derecha fuerte, de alguna manera siempre aparecen en oposición a alguien o algo, por lo general Ujú. a alguien, como vos recién lo presentabas, muy bien, algo hasta hace poco tiempo no decible, por fuera de lo permitido, y en el caso de Estados Unidos, los mexicanos, o incluso en el caso de Europa, por lo general los musulmanes, en el caso de Argentina, los pobres directamente, en el caso de Bolsonaro, o las mujeres, o los negros. ¿Cuál es el rol de los chivos expiatorios en esta construcción más inteligente o más atractiva para esta gente decepcionada por esta triple o cuádruple Ujú. crisis? Es a ver, es un elemento muy importante para poder entender a estos partidos, ¿no? O sea, la pregunta está muy bien porque complementa, o desde mi punto de vista, ¿no? Termina de complementar un poco este panorama que estamos describiendo. Hay un concepto, cuando uno define derecha radical, hay un autor que se llama Cas Mure, profesor que es de Países Bajos, que trabaja en Estados Unidos y escribe mucho sobre eso. Y él tiene una definición sobre derecha radical, ¿no? Y uno de los elementos, una de las características propias de un partido de derecha radical que de alguna manera siempre está presente es lo que él llama nativismo, que de alguna manera, digamos, sería lo que vos planteás de chivo expiatorio, sería el resultado del nativismo, pero estamos hablando de lo mismo. Y sería la idea de que yendo aún más allá de lo que representaría un partido común de extrema derecha, no plantean solo un ultranacionalismo, es decir, una defensa de la patria, no una defensa de lo propio y demás, sino que van aún más allá y pasan al plano de la cultura, ¿no? Donde la etnia juega un rol importante, mucho más que la ciudadanía, ¿no? Digamos, que la nación, que la pertenencia a una nación. Y ahí es donde ese nativismo, de ahí viene de la palabra obviamente nativo, ¿no? Juega ese rol de encontrar o construir otros, ¿no? Lo que vos planteás del chivo expiatorio en la piel de un migrante, en la piel de alguien que tiene un color de piel diferente,
digamos, encarnado en alguien que tiene costumbres que no encajan con el ideario moral de esa expresión política, por ejemplo, por la orientación sexual, por ejemplo, por la religión, etcétera, ¿no? Podríamos seguir definiendo. Y ahí es donde aparece un concepto fundamental que es el de la identidad, ¿no? El de la identidad del pueblo autóctono, ¿no? Del nativo, de la etnia a la cual le correspondería ese país, ¿no? Digamos, ese estado que debería coincidir con eso. Y ese es un rol muy importante porque lo que permite es activar, por un lado, la definición propia de quién soy y a dónde pertenezco en términos de comunidad, y por otro lado también un motor para movilizar, ¿no? Para motivar a la hora de discutir políticas, ¿no? De definir qué se puede y qué no se puede hacer, y de alguna manera también de criticar, y tal vez ahí nos vamos a un plano, si querés, un poco más teórico, pero creo que igual se entiende y que está muy bien que lo discutamos, criticar la definición propia de una democracia, al menos de una democracia de tipo liberal, ¿no? Donde el pluralismo es un valor relevante, donde es muy importante que se respeten a las minorías, ¿no? Que se cuiden los derechos de cada uno de los ciudadanos que forman parte de ese, en este caso, de ese estado o de ese país. Y por eso el chivo expiatorio, como vos bien marcas, termina siendo esa capacidad que tienen estos partidos de establecer un otro y a partir de ahí poder construir ese discurso, ¿no? Ese discurso que moviliza a partir de, puede ser odio, puede ser miedo, o sea, ahí podríamos discutir también cuestiones más emocionales, pero es importante eso que marcás y creo que marca también cierta diferencia con otros tipos de derecha, incluso de derecha extrema. Sí. ¿Qué características específicas presenta esta nueva extrema derecha desde tu análisis con respecto a las extremas derechas convencionales como el fascismo, el nacionalsocialismo, en Alemania incluso, perdón, el neonazismo posterior? ¿Cuál es la especificidad de esta nueva extrema derecha? Mira, ahí hay una cosa interesante que también tomo de este profesor que te contaba antes, que se llama Cas Mure, que después lo podemos escribir ahí por el chat, así queda, y que alguno busca, ¿no? Si quiere saber más. Él habla de una diferencia en un concepto que tiene que ver con un partido, que sería un movimiento, ¿no? De extrema derecha, y un partido que sería de derecha radical. Un partido de extrema derecha o un movimiento de extrema derecha tal vez se relaciona mucho más con lo que acabas de decir, fascismo, nacionalsocialismo, una visión en la cual el sistema democrático debe ser reemplazado por otro, ¿no? Se busca una revolución y una vuelta a un estado diferente, estado de las cosas, no me refiero ahora al Sí, estado sí. comunidad política, sino volver a un momento donde la lógica funcionaba de otra manera. Incluso cuando digo volver, ni siquiera me refiero a volver al pasado, sino que me refiero a una especie de utopía, ¿no? Digamos, de lugar que no ha existido, pero que para ellos en algún momento existió y se vio contaminado y destruido, ¿no? Por esa democracia liberal, ¿no? Donde en general es un mundo donde, por ejemplo, el valor de la igualdad no es un valor positivo, ¿no? Ellos creen en la idea de que hay que ser desiguales, que de la desigualdad es algo natural. Ahí estamos hablando entonces de esos partidos de extrema derecha donde aparece el antisemitismo claramente, ¿no? La xenofobia, el racismo, ¿no? Sí. Ahora, cuando hablamos de derecha radical, hablamos de partidos que tienen un discurso, como decíamos antes, nativista, que tiene elementos también de expresiones autoritarias, ¿no? Donde la disciplina está por encima de todo, donde los problemas sociales son problemas de seguridad más que problemas, por ejemplo, de distribución o de políticas públicas. Aparece también el populismo como elemento muy importante. Acá lo digo en términos de populismo, en términos de antagonismo, ¿no? De decir, hay una clase política mala y que quiere lo peor para vos o nosotros, ¿no? Vos elegís qué querés para tu vida. A eso me refiero, ¿no? Con el concepto de populismo. Y, y ese tipo de partidos de derecha radical
funcionan dentro del sistema democrático y al menos abiertamente no expresan la idea de que hay que cambiar el sistema. Ellos dicen interpretar la democracia de otra manera, de una visión, si se quiere, más electoralista, plebiscitaria, donde los valores de una democracia liberal, me refiero a valores democráticos, como decíamos antes, ¿no? El ejemplo del pluralismo, por nombrar uno, no serían valores relevantes, ¿no? Lo que tendría que ponerse por encima serían otras cuestiones. Y ellos, este tipo de partidos de derecha radical, como te decía antes, juegan dentro y con las reglas del sistema democrático. Y lo que va sucediendo a lo largo del tiempo, y esto lo podemos ver a lo largo de décadas, no es algo que pasa de un momento a otro, ni mucho menos, van erosionando instituciones y elementos y derechos y valores y libertades propios de una democracia más plena, ¿no? O al menos tendiendo a eso. Hay un ejemplo muy claro que lo construimos en uno de los episodios de este podcast que mencionaste hace un rato, de Epidemia Ultra, que es un podcast que se ocupa de contar de alguna manera narrativa, atractiva, ¿no? Para audiencias amplias, el desarrollo de este tipo de partidos, ¿no? Y el último episodio trata del caso de Hungría, que es un caso muy particular porque tiene a Víctor Orbán como protagonista, que es un hombre que en el año 89 estaba en Londres estudiando Derecho, financiado por Soros, tenía una beca de Fundación Soros y era liberal y quería que Hungría sea libre y se libere del yugo soviético y demás, o comunista. Y luego, con el tiempo, cuando llega al poder y cuando va transformándose su partido digamos, va cambiando su estructura y se va transformando en algo más conservador, termina hoy en día, 30 años después de aquel 89, en un señor que abiertamente dice que la democracia debería ser iliberal, en el sentido en que no todo el mundo debería tener esos derechos como en otros países, ¿no? Habla de un Estado en el cual la igualdad, por ejemplo, no es un valor, ¿no? Donde, por ejemplo, lo hemos visto el año pasado, creo que fue o la anterior, durante la Eurocopa, donde la homosexualidad es un problema para él, ¿no? Una situación incómoda y demás. Y me parece que es un buen ejemplo para mostrar, ¿no? Esa erosión que puede generar una derecha radical. Entonces, ahí es donde yo veo esa diferencia. Después, si querés, podemos profundizar en otras cosas, tampoco me quiero extender tanto, pero creo que esa es la clave para entender esa diferencia entre lo que sería una extrema derecha que quiere un cambio de sistema, ¿no? Un fascismo, esto que vos me preguntabas, y un partido más actual, ¿no? De derecha radical, que no deja de ser dañino, pero es otro tipo de problema. Y, por ejemplo, con respecto al neonazismo, si realizamos la comparación, porque, por ejemplo, en Alemania, antes de la aparición del AfD, del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania, en el sistema político alemán participaba un partido de extrema derecha también, con otras características, llamado NPD. Y ese partido, no, por lo menos de manera abierta al menos, no preconizaba el cambio del sistema político, económico y cultural. No podía, por lo menos, como condición para participar, debía realizar una declaración de principios en cuanto a su aceptación de la Constitución. Entre esas dos fuerzas, si bien muchos de los elementos del NPD desembarcan en el AfD después. ¿Ahí qué diferencia en tu opinión? Mira, ahí es un... O sea, esto pasa siempre cuando uno hace este tipo de categorizaciones, siempre tenés después, cuando vas a analizar cada caso, claro, la abstracción te pega una piña, ¿no? Pero está claro que es un partido que integra lo que serían los partidos de extrema derecha, porque si bien no dice en su programa vamos a cambiar la democracia, ni mucho menos, manifiesta ciertas expresiones y tiene ciertas políticas en su programa donde digamos, la integridad de ciertos sectores se ve amenazado, ¿no? Esto no lo digo yo, sino lo dice, por ejemplo, el informe de la Oficina de la Protección de la Ley Fundamental, ¿no? La Verfassungsschutz, que dice que es un partido que, si bien no está prohibido en Alemania,
está siendo vigilado porque ciertas expresiones de ese partido y ciertas relaciones en sus redes y demás, me refiero a sus redes de contactos, etcétera, tienen expresiones neonazis, tienen elementos propios de ese tipo de expresiones contra otros grupos religiosos, contra otros grupos étnicos, ¿no? Etcétera. Y a partir de ahí construyen un discurso que, como decís vos, no dice abiertamente queremos de vuelta al fascismo y demás, pero se relacionan con esa idea, ¿no? Por ejemplo, no es el caso del NPD en particular, pero aparece muchas veces y tiene de hecho más relación con el AfD, y es el caso del movimiento identitario. No sé si leíste o Sí, hablaste alguna vez sobre eso. Y es muy interesante porque es un movimiento que se autodefine como defensor de la identidad, bien lo dice su nombre, es decir, un defensor de ciertos rasgos, ¿no?, culturales. Se define como movimiento pluralista en el sentido en que cree que no es que hay un racismo eh, a la vieja usanza donde hay una raza superior y una raza inferior. Ellos creen que todas las culturas son iguales, igualmente importantes, pero marcan una diferencia con lo que podrías pensar vos o yo, y es que las culturas deberían mantenerse homogéneas y separadas entre sí, para protegerse, ¿no? Para que sean puras, para que no se contaminen, para que no se rompan a partir de un cruce indeseable. Que es lo mismo que decir que están en contra de la migración, básicamente, ¿no? ujú. O Del de los movimiento, pero musulmanes, sí. exactamente, Ujú. exactamente. Eso se conoce como etnopluralismo, no es de ahora, es viejo, se escribió ya en los años 70. Pero es muy interesante porque ese grupo, por ejemplo, con sus manifestaciones, sin decir que quieren cambiar el sistema, ni mucho menos, ellos defienden una democracia, pero hablan de una democracia para esos grupos, ¿no? Los propios, los que ellos consideran parte de esa etnia. Y Sí, eso los ubica en ese sector, en ese lugar de partidos de extrema derecha, ¿no? Porque están absolutamente planteando una democracia restringida o un sistema, mejor dicho, restringido en el cual ciertos grupos, porque ellos lo definen de esa manera, no tendrían esos derechos, ¿no? Serían como excluidos abiertamente. Pero sí, un poco para cerrar y también para mostrar la sí. dificultad de hacer estas definiciones, muchas veces es difícil, ¿no? Es difícil cuando uno mira caso por caso después lograr que esas categorizaciones que nos ayudan a entender lo Claro. abstracto nos, digamos, de alguna manera se desfasan con algunos elementos de la realidad, ¿no? Sí, sí. Yo personalmente, Franco, realizo una interpretación de las causas muy parecida a la tuya. Ujú, S- Básicamente, en mi opinión, para mí el avance de la nueva extrema derecha responde a la crisis del orden neoliberal, pero yo conceptualizo al orden neoliberal precisamente como una crisis económica en cuanto a la generación de desigualdad, una crisis política en cuanto al vaciamiento de la democracia y también una crisis cultural en cuanto a la aparición de una subjetividad hiperindividualista, en el sentido de que cualquier posible solución a esta crisis económica, política y ujú. cultural solo puede aparecer en un proyecto basado en el sujeto. Eh, con lo cual estoy presentando de alguna manera las mismas causas Sí, mencionadas por vos al principio en el marco de lo que yo conceptualizo como neoliberalismo en el sentido de un orden económico, pero también político, social y cultural. Quizás puede, también presentaría algunas causas adicionales, más vos también presentaste esta cuarta causa como una como especificidades propias de cada lugar. Yo quizás también establecería el foco en la cuestión de de las redes sociales como forma de construcción política, incluso bueno, sin lugar a dudas, en los cambios culturales, el feminismo, el movimiento LGBT, bueno, vos también eso ujú, lo presentaste. Hasta ahí, más o menos, una visión muy parecida, pero con distinto nombre. Ahora, en cuanto a las diferencias con respecto a a las extremas derechas tradicionales, y en particular con el fascismo, yo presencio una diferencia en lo estético
en cuanto a una construcción en la búsqueda de capitalizar esta crisis múltiple para conquistar los corazones de ese sujeto social ahora marginalizado, ¿sí? Los trabajadores de la Ford o de la Chevrolet en Detroit, ahora desempleados, los trabajadores industriales en Alemania desplazados y ahora cobrando la ayuda social. Bueno, para mí ahí aparece un esfuerzo muy fuerte en la construcción estética de un movimiento político con ideas de extrema derecha, con estos chivos expiatorios ya también descritos por vos, pero moderna, distinta, cool, ¿sí? En lugar de la estética de uniforme del fascismo, de Hitler, de Mussolini, de Franco, en lugar de la estética hooligan de los neonazis, una estética de muchachos jóvenes, buen mozos, pintones, de traje y corbata y pelo con gel paradito y super cool de estilista. Es esa para mí una diferencia. Después, otra diferencia para mí también aparece en algo de alguna manera sugerido en esta diferenciación tuya, en el foco en lo identitario. El fascismo original, si bien presentaba la identidad como una cuestión importante, también presentaba un proyecto político, económico, de sociedad. En cambio, estas extremas derechas a veces aparecen limitadas a una concepción identitaria de la política. Nosotros, frente a ellos, los musulmanes, los inmigrantes, los pobres, los negros, las mujeres, los homosexuales, las feministas, pero en cuanto a un contenido concreto, un programa político, económico, social muy concreto, como que ahí de repente comienza la zozobra. Y en tercer lugar, para mí aparece una cuestión, no en todos, pero en general, una cuestión diferenciadora respecto al fascismo muy importante, al fascismo tradicional, la cuestión de la adopción del neoliberalismo extremo como parte de su ideología. No en todos los casos, no en todos los casos, pero sí en muchos de ellos y por lo menos en los más cercanos a esta nueva extrema derecha, este nuevo alt-right, como lo llaman en Estados Unidos, Milei, el libertarismo de derecha en Estados Unidos, en América Latina, bueno, mismo Vox también, quizás el Frente Nacional de Le Pen no tanto, ahí quizás aparece el intento de una construcción de una derecha extrema más popular, con algunas reivindicaciones tomadas de los movimientos obreros, pero esta concatenación, más allá de esas excepciones, esta concatenación de conservadurismo en lo político, en lo cultural, ¿sí? No a las mujeres, no a los homosexuales, no a los inmigrantes, no a bueno, no queremos educación sexual para nuestros hijos, todas las pavadas estas dichas por la extrema derecha, y además una visión hiperindividualizada de los sujetos y este neoliberalismo extremo, ¿no? De, bueno, acá los pobres, pobres porque quieren, y los ricos, dignos de nuestra admiración, bien distinto de la visión fascista del liberalismo. Recordemos que el fascismo representaba un movimiento abiertamente antiliberal, ¿no? Llamaba a la construcción de una economía organizada, rechazaba el comunismo, rechazaba el capitalismo y presentaba como modelo económico una economía capitalista, pero fuertemente organizada, ¿no? Con una fuerte presencia estatal. ¿En qué medida para vos esos elementos aparecen como diferenciadores con respecto al pasado o no tanto porque por diferentes casos? ¿Cuál tu mirada de eso? Mira, está bueno eso que marcas. Para mí hay varias cosas un poco parecidas a lo que decías vos, ¿no? Que tal vez mencioné, pero de otra manera y demás. Yo creo que coincido prácticamente en todo. Hay una cosa que tal vez podríamos establecer un matiz, no por
Sí. no por estar en desacuerdo, pero creo que sí hay una, no sé, creo que tiene que ver también con una cierta consecuencia, si querés, cultural, ¿no? Pero esta idea del hiperindividualismo y la visión ultraliberal, ¿no? Ultraliberal en lo económico que vos marcas, coincido que existe y existe en todas esas expresiones muy, muy novedosas en América Latina, obviamente en Estados Unidos, ¿no? Y no, pero no toda la alt-right, o sea, la alt-right está Amplia. muy diversificada, bastante compleja, pero podríamos decir que claramente es un, digamos, si querés, hegemónico esa visión. Y en algunas de estos partidos de derecha radical europeos de Occidente, desde los papeles, si querés, pero desde la narrativa, en Europa al menos, lo que se observa es un concepto que es bastante interesante, que es lo que se conoce como estado de bienestar chauvinista. Es decir, la necesidad de un Estado presente que intervenga en la economía, que redistribuya recursos, etcétera, 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 pero solo para los nativos, ¿no? Ese caso, vos lo mencionaste, bueno, antes el Frente Nacional, ahora se llama Rassemblement Nacional, pero también, por ejemplo, el caso de AfD, en el este de Alemania especialmente, ¿no? Björn Höcke, que es Sí. uno de los líderes de AfD, está fomentando mucho esta idea de que Alemania para los alemanes, ¿por qué le dan dinero a los migrantes y no se lo dan a los alemanes? Bueno, toda esta lógica, mucho también en el este de Europa, insisto, desde lo narrativo. Ahora, si vos me mostrás, che, Franco, mirá el programa de Vox, acá dicen todas cosas neoliberales, te tengo que decir que sí. En el discurso de Abascal, cuando él plantea esta pelea de mi amigo Raúl Gil, dice siempre la pelea del último contra el antepenúltimo, ¿no? De alguna manera eso te plantea, de la sociedad, eso te plantea muchas veces el discurso de este tipo de partidos, ¿no? El migrante que acaba de llegar no tiene nada contra el pobre español, ¿no? Por ejemplo. Sí. Nunca el foco en los de arriba realmente, ¿no? Ese es el truco, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Claro, al menos en esos casos, ¿no? Y ahí sí yo veo que ese discurso, como, digamos, si tomamos ejemplo, ¿no? Que tal vez es el que ahora es más conocido, el ejemplo de Javier Milei, ¿no? O de Fabricio Alvarado en Costa Rica, ¿no? Bueno, algún que otro ejemplo en América Latina tiene esa visión, ¿no? Esa visión que vos mencionabas que tiene un nombre que existe en Estados Unidos desde hace tiempo, que se llaman los paleolibertarios, ¿no? Libertarios, digamos, de la etimología, libertario por la cuestión económica, todo lo que describimos, y también por la visión esa del mundo en el cual todo obedecería al mérito y al trabajo y al esfuerzo y se olvidan de cualquier otro variable, pero paleo, la parte, el prefijo, tiene que ver con la visión más conservadora en el término de valores, ¿no? En la otra parte digamos, de lo que sería lo político o las decisiones. Y es muy interesante eso, porque claro, manifiesta esa lógica, si quiere, en América, ¿no? Digamos, desde Estados Unidos hacia el sur, y que en Europa tendría otro funcionamiento, o al menos se articularía desde lo narrativo de otra manera. Y una cosa más que quería agregar, que también hablar de estas nuevas derechas, también nosotros somos muy ambiciosos, ¿no? Porque estamos hablando de Muchas fenómenos cosas, que sí. muchas veces son bastante Sí. diferentes, ¿no? Los englobamos, obviamente, no critico la convocatoria, digo simplemente que a veces cuesta, ¿no? Pero con esto me hiciste acordar de algo que era muy interesante y me lo escribí cuando mencionaste lo del proyecto ultra individualista, ¿no? Y es esta rama de la alt-right, ¿no? Que se conoce como los neoreaccionarios, que, que de alguna manera residen y tienen mucho que ver con toda esta lógica de Silicon Valley, ¿no? Y esta, si quiere, este aspiracional a llegar a lo más alto a partir del esfuerzo indiscriminado e individual, ¿no? Como puede ser el ejemplo de los grandes CEOs, ¿no? De todas estas multinacionales de la tecnología, ¿no? Elon Musk y todas estas personas que elaboran un discurso, ¿no? De self-made men, ¿no? De que lo desarrollaron todo, de que pensaron una idea y se esforzaron y trabajaron sin parar y que no necesitaban de ninguna protección del Estado y demás. Pero no te cuentan que todos esos proyectos tienen financiamiento estatal, directo o indirecto,
no te cuentan que hay muchos que son herederos de inmensas fortunas, ¿no? El propio Donald Trump, por ejemplo, es un heredero de una inmensa fortuna de su familia y demás. Y ese grupo de neorreaccionarios, no me quiero cerrar ese concepto simplemente, es un aspiracional de muchos sectores de la juventud, ¿no? Y ahí sí, te diría, no solamente en Latinoamérica, sino en diferentes lugares del mundo, donde pareciera que eh, uno puede conseguir cualquier cosa sin importar ningún tipo de factor más que el propio comportamiento. Y creo que ahí sí la derecha radical y también la extrema derecha, o sea, la ultraderecha en general, no tiene ningún problema de subirse a ese relato, Sí. estén o no convencidos del mismo. Pero funciona muy bien especialmente y lamentablemente para los grupos más jóvenes, ¿no? Donde tal vez cuando uno es joven busca, ¿no? Busca una identidad, una esperanza, un futuro y demás, y tal vez eso suena más atractivo. No digo para todos, obviamente, ¿no? Sí, sí. Sumándolo a lo que decías de las redes sociales, que también, o de Internet, ¿no? Como un elemento muy diferenciador claramente de lo que fue las derechas extremas de preguerra, ¿no? Sí, sí, es muy bueno tu punto. Y sí, sin dudas, la cuestión del discurso para los jóvenes, un discurso joven, rebelde para los jóvenes, responde a la situación de creciente marginalidad de la juventud, su exposición a las redes sociales, su vehemencia propia de la juventud, en este caso no canalizada hacia proyectos políticos eh, conjuntos, no los quiero llamar comunitarios, sino proyectos políticos grupales, ¿no? Hacia la inclusión generalizada, Ujú. social de el conjunto de la sociedad, sino hacia discursos de la salvación individual y el mérito. Ahora, respecto a esa diferenciación, y los dos de acuerdo en eso, en cuanto a que en Estados Unidos con la alt-right, o con por lo menos la parte, la alt-right hegemónica o las vertientes hegemónicas dentro del alt-right, y lo que la nueva extrema derecha en América Latina, Ujú. autodenominada libertaria, con en realidad el término libertarismo robado al anarquismo, a la izquierda, robado al anarquismo de izquierda. Yo caracterizaría como libertario a Osvaldo Bayer, pero bueno, ellos realizan una apropiación eh, de ese término. Bueno, ahí la convergencia entre eh, neoliberalismo extremo, o como lo quieran llamar, ultraliberalismo, bueno, anarcocapitalismo, bueno, y elementos de política conservadora, lo que muchos llaman esto paleolibertarismo, ahí aparece Ujú. mucho más claro. Sin embargo, todos los intelectuales fundadores de el libertarismo de derecha en Estados Unidos, lo llamaban anarcocapitalismo, algunos quizás a veces provenientes de lo que llamaban el paleoconservadurismo, paleolibertarismo también, finalmente en la práctica desembarcan en movimientos políticos de la derecha populista, por llamarlo de alguna manera, en su vejez y en sus apoyos políticos a candidatos. Incluso recuerdo eh, a Rothbard, Murray Rothbard, el fundador del anarcocapitalismo y uno de los padres del libertarismo de derecha estadounidense, después tomado por Ujú. Milley y otros difusores de estas ideas. Él finalmente realiza un llamado a conquistar a los rednecks, a los trabajadores manuales expulsados de las industrias estadounidenses cerradas a través de un discurso populista de derecha, con lo cual ahí la convergencia entre esos dos sectores aparece incluso en los padres fundadores del libertarismo. En Europa, ciertamente, presenciamos extremas derechas con vocación de la construcción de una extrema derecha popular, como por ejemplo Vox, como por ejemplo Le Pen, pero yo también recuerdo que AfD en Alemania, en realidad en sus inicios
comenzó como un Sí, movimiento político anti-europeo, sí. contrario a la política de la Unión Europea, la cual en Alemania y en Europa básicamente representa la cara visible del orden económico neoliberal, en el sentido de que, bueno, establecen un lineamiento político y económico y si un país lo rechaza, bueno, comienzan las políticas en contra de ese país hasta que tarde o temprano establecen ese modelo. Ujú. Ejemplo, Grecia, ejemplo, bueno, Italia, España, etcétera, etcétera. Así que, si bien estos casos de nueva extrema derecha en Europa quizás en el discurso, no tanto en la práctica, rechacen al neoliberalismo como tal y llamen a este chauvinismo, Estado de estado de bienestar. bienestar Chauvinismo. Ujú. chauvinista, de alguna manera también descienden de alguna manera de la crítica al neoliberalismo representado por la Unión Europea en cierta medida. Entonces, en cierta medida también está presente, o por lo menos el individualismo está presente ahí también, ¿no? En cuanto a la construcción de subjetividad. Muchas gracias a Richie Morales por la donación. Van apareciendo personas bueno, hasta de Cuba, por ejemplo, de Argentina, Ujú. Chile. Muy interesante, Franco, ahí el debate, ¿no? En cuanto a las diferencias dentro de esta nueva extrema derecha, bueno, ¿en qué medida neoliberal extrema o en qué medida a favor de este estado de bienestar chauvinista y Sí, en qué sabes medida que convergentes? me hiciste acordar de algo que me parece también interesante, capaz que a vos te interesa más que nada para discutirlo, ¿no? Pero mira, ahora estoy organizando un seminario sobre, el título es Genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas, ¿no? Y lo que hacemos es intentar recorrer diferentes instancias, momentos de la historia, particularmente de hace 100 años hasta ahora, o sea, de antes de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, diferentes momentos en los cuales se desarrolló un discurso antidemocrático, ¿no? Que de alguna manera son las raíces de la derecha radical actual, al menos del discurso más general, ¿no? Obviamente salvando todas los matices que estamos haciendo ahora. Y en ese curso, que empieza, por ejemplo, con la revolución conservadora del periodo de entreguerras, ¿no? Donde se hablaba de la decadencia de Occidente, aparece Julius Evola, por ejemplo, Carl Schmitt, etcétera. Bueno, los que tuvieron algo de filosofía seguramente leyeron alguno, todos influenciados por Nietzsche, ¿no? Y demás. Luego pasamos a lo que sería la Nouvelle Droite en Francia, ¿no? En los 60, 70, donde se empieza a hablar digamos, esta transformación de racismo pseudocientífico a racismo cultural, que es lo que hablábamos hace un rato con el movimiento identitario, de alguna manera actual. Y llegamos a la alt-right, ¿no? Y ahí es interesante ver cómo en el caso de la alt-right, especialmente con este grupo de neo-reaccionarios que mencionábamos antes, ¿no? Este grupo también conocido obviamente como paleolibertarios y demás, el elemento de discusión es el económico en términos de qué tiene que hacer o dejar de hacer el Estado, los impuestos, la intervención, etcétera. Pero cuando uno discute la forma de aplicarlo, es decir, ¿cuál sería el sistema entonces? ¿No? El sistema político, saliendo de esta discusión de si Estado grande, Estado chico. ¿Qué pasaría si el Estado fuera tan chico o desapareciera? ¿Cuál sería el sistema? ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo estaríamos representados o no? ¿Qué nos cuidaría? O sea, hay un montón de preguntas, ¿no? Que se abren. Y es muy interesante porque hay un autor que es uno de los líderes de este grupo, que de alguna manera perteneció a la escuela austríaca muy famosa, ¿no? Que suele ser citada por ciertos libertarios y demás, que tampoco te explican de que esa escuela es muy heterogénea, es decir, hubo cismas y separaciones y no piensan todos exactamente lo mismo, pero bueno, cuando uno cita, eh, toma, ¿no? Como si fueran herramientas y toma lo que le conviene. Entonces, más allá de eso, hay un señor que se llama Hoppe, Hermann creo, no me acuerdo ahora, creo que es Hermann Hoppe, pero no estoy seguro, el apellido seguramente es correcto, y él lo que plantea en uno de sus libros, está escrito, no es alguna interpretación, es que en el fondo la democracia sería un sistema que no funciona
y que habría que quitarlo, y que seguramente una monarquía funcionaría mucho mejor, porque una monarquía sería dominada por un rey al cual le pertenecería el reino, ¿no? Y Ujú. por el hecho de pertenecer al reino, que sería el país, lo cuidaría mucho más porque es de su propiedad y porque quisiera también que sus herederos lo tengan, ¿no? En buenas condiciones. En cambio, esto, por favor, estoy citando, no me saquen de Sí. contexto, si me parece que yo digo esto. Estoy citando a este señor Hoppe que escribió este libro que El ahora. viejo paradigma liberal de si no es si es público, no es de nadie. Invertido. Claro, Sí. claro, claro, ¿no? Estoy buscando ahora el nombre del libro porque también estaría bueno citarlo. Bueno, no importa, después lo busco más cuando estés comentando. Y él decía, planteaba, bueno, esto es como una casa, ¿no? Si uno es inquilino, no cuida la casa, la rompe, cosa que también está en discusión, porque yo fui inquilino un montón de tiempo, soy inquilino, no rompería mi casa, pero bueno, no importa, él decía eso, ¿no? Tomaba esa metáfora inventada por él. En cambio, cuando la casa es tuya, la cuida, no querés que se rompa, querés que le quede a tus hijos. Él hacía esa especie de metáfora, ¿no? Que tanto les gusta a muchos economistas hacer metáforas así raras. Y es muy interesante porque lo que termina resultando, llevando ese pensamiento al fondo, insisto, saliendo de lo económico, ¿no? Y de las reglas de si el Estado es bueno, es malo, Ujú. está bien, está mal, digo, ¿a dónde nos lleva? Y nos lleva a un sistema no democrático, a un sistema en el cual tal vez tus derechos valgan menos que los míos o viceversa, porque vos tenés más control de ciertos elementos, de ciertos factores, porque vos tenés más información que yo en términos económicos, en términos, lo que sea, ¿no? Y ahí es donde la desigualdad, ¿no? La desigualdad entre personas, que teóricamente, según la Declaración de Derechos Humanos, somos todos iguales, pasaría a ser superfluo, pasaría a ser irrelevante. Y eso creo que algunas veces cuando se discute sobre las ideas de los libertarios, de los paleolibertarios que ahora mismo debaten en la arena pública en muchos países, especialmente en América Latina, no se lleva hasta ese lugar, ¿no? Se queda simplemente en la idea de que, bueno, si pagara menos impuestos tengo más plata en el bolsillo. Y, y estamos favoreciendo esos discursos, generando una ideología que nos puede llevar, no ahora, no mañana, no en 5 años, pero en un tiempo a sociedades mucho menos democráticas de lo que pensamos, mucho menos de lo que nos gustaría, ¿no? Ujú. Pero bueno, nada, esa es una reflexión que surgía a partir de este seminario cuando analizábamos el caso de los neorreaccionarios y de los paleolibertarios. Sí, y y de alguna manera un ejemplo de un pensador de la extrema derecha, no ligado abiertamente al neoliberalismo económico, pero con una concepción de la sociedad basada en una subjetividad individualizada también, ¿no? Y no como una construcción social comunitaria. Eh, Interesante el punto. Franco, comencemos la última parte de la charla. Antes de Sí, cerrar, te digo, porque lo sí, encontré, el libro de este señor se llama Democracia, el Dios que fracasó, de Hans Hermann Hoppe. Y ahí de alguna manera explica toda esta, o sea, desarrolla esta tesis que te acabo de decir. sí, sí. Si uno rememora la evolución de la ciudadanía, eh, en esa sucesión de primero la ciudadanía civil, después la ciudadanía política, finalmente la ciudadanía social a lo largo de la historia. Bueno, esta es una teoría muy difundida en las ciencias sociales, creada por un sociólogo inglés llamado Marshall en los años 50 o 60. Él realiza realiza un análisis de la evolución de la ciudadanía en Inglaterra y en el mundo y su relación con los derechos. Y en primer lugar, en esta interpretación, yo la acompaño, en primer lugar aparecen los derechos civiles y la idea de ciudadanía civil, ¿no? Ujú. Los burgueses, la burguesía incipiente en Inglaterra establece el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, los derechos más básicos, el derecho a la libertad de expresión frente a las monarquías autoritarias. Años después, bueno, presenciamos la segunda ola de ciudadanía y de derechos
políticos con la participación en el voto, primero de los varones, después de las mujeres, y finalmente en el siglo XX, más bien después de la Segunda Guerra, comienza la etapa de la ciudadanía social con los derechos sociales, el estado de bienestar y demás. Cualquier cambio en el sentido inverso, como el propuesto por este señor, ¿cuánto lo llama? Hoppe, Hermann Hoppe, Hoppe, ¿no? sí. Sí, Bueno, Hans Hermann. evidentemente connota un Ujú, cercenamiento de la democracia. ujú. Vamos retrocediendo cada vez más de esa tríada hacia atrás, ¿no? Sí, sí, Y siempre totalmente. con la idea esta de individuo como una cosa, como si los individuos representasen islas, el homo economicus, esta concepción de los sujetos hiperindividualistas basada en el cálculo de costo y beneficio como islas y no como partes de un cuerpo social constitutivo de los Ujú, individuos y en relación con el resto, ¿no? Pero bueno, redondeando esta parte, y si quieren, por cierto, ya pueden comenzar con las preguntas para la parte final. Franco, en el caso Argentina, no quiero desaprovechar a que ahí como compatriota seguramente apareces muy, muy al tanto del tema. ¿Qué especificidad presenta el libertarismo, esta nueva extrema derecha, en el caso de ujú, Argentina? ujú. Bueno, más allá de todo lo que estuvimos mencionando, ¿no? Los elementos paleolibertarios están claros, ¿no? Tampoco nos vamos a repetir y vamos a ser densa la charla, pero en ese sentido creo que está bastante claro. Hay muchos elementos de provocación estratégica, ¿no? No sé si lo mencioné hoy o no, pero creo que dije algo, ¿no? De romper lo políticamente correcto, ¿no? De esto eh, de decir muchas expresiones que suenan a salidas de tono, como se dice en España, es decir, a estar fuera de lugar, pero que en realidad son calculadas, ¿no? La idea es o tener visibilidad o generar una discusión donde antes no la había, o tratar de modificar el debate, ¿no? Cuando, por ejemplo, se escuchó hablar de, bueno, uno puede vender los órganos porque son de uno, ¿viste? O vender los Ujú. hijos, no sé, todas esas cosas que se escucharon muy, muy Sí. fuertes, que de O si hecho no, la desaparición del Estado como un poco menos radical o cosas sí, así del también, Banco sí, del Central, ¿no? Banco Bueno, un montón de Central. cuestiones que, lo mismo que decíamos antes, ¿no? Cuando uno lo piensa a fondo, ¿a dónde nos llevan? ¿A dónde nos llevan, no? ¿Cuáles son las consecuencias para nuestra vida cotidiana, más allá de si no te cobran un impuesto, ¿no? Y demás. Ujú, Pero bueno, eso me parece bastante claro. Creo que en el caso de Argentina, ¿no? Y ahí no estaría seguro, tal vez vos me podés ayudar si es una cuestión de cálculo, estrategia política y demás, pero sí hay una relación con ciertos sectores que se caracterizan por negar el terrorismo de Estado o banalizarlo o subestimarlo, ¿no? Ahí en el caso de ese tipo de partidos pareciera haber una alianza, ¿no? Con ese tipo de sectores que claramente se manifiestan no sé si a favor de la dictadura, pero al menos no la condenan o no lo hacen de la manera que tal vez el consenso después de nunca más lo definió y creo que es un elemento eh, a tener en cuenta, ¿no? Porque también marca estos límites, si querés, morales, desde el punto de vista de lo que son los derechos humanos y por otra parte los límites políticos, de lo que significa el respeto a las instituciones y a un régimen democrático, ¿no? Y a que se cumplan periodos y demás. Creo que ahí aparece un elemento en el caso argentino, ¿no? Que de alguna manera ese grupo de personas eh, más, si se quiere, más simpatizantes, ¿no? O más cercanas a lo que fue la dictadura militar de los 70 y demás, tienen por primera vez una expresión política relevante, ¿no? Y con una cantidad de votos que llama la atención. Eh, y otro elemento tal vez que también es particular, en el caso de Argentina, que es algo que estaba discutiendo el otro día con un colega, con Ariel Goldstein, que es un sociólogo que sabe ujú. mucho de derechas, especialmente en América Latina, escribió, ahora sacó un libro hace poco que creo que se llama La Rebelión Conservadora, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, bueno, lo buscaré. Y con él discutíamos sobre el rol de los medios, ¿no? Es decir, la inmensa centralidad que tienen sectores como puede ser la opinión que pueda llegar a tener Milei, ¿no? En el caso particular de él, pero tal vez de algún colega de su partido, eh, que parecieran
dominar, ¿no? Esa escena mediática, es decir, aparecer en la televisión regularmente, en los medios, en la radio y demás, establecer la agenda, es decir, tal vez no necesariamente qué tenemos que pensar, pero como decía la famosa teoría de agenda setting, sobre qué tenemos que hablar, y entonces ahí se discuten diferentes cuestiones, y también esa batalla cultural, ¿no? Ese elemento propio de la Nouvelle Droite, que toma la Nouvelle Droite, es decir, la derecha, la nueva derecha francesa lo toma de lo escrito por Antonio Gramsci mucho tiempo antes, desde las antípodas ideológicas, pero bueno, lo toman y lo usan como instrumento teórico, esa idea de generar una especie de consenso, ¿no? De estar más o menos todos de acuerdo en que hay que ir en no sé cuál dirección. Y creo que eso lo usan. Y de hecho, en algún momento lo escuché nombrar a Milei la batalla cultural que hay que ganar o algo por el estilo. Y creo que son muy conscientes en ese sentido de que la discusión la tienen que dar también al nivel de las ideas, ¿no? Y tratar de establecer parámetros morales de lo que está bien y lo que está mal para que la gente de alguna manera termine tomando decisiones en base a esos ejes, ¿no? Y tal vez no en otros que son los que para mí se ocultan, ¿no? Eso que te decía de a dónde nos lleva este modelo de sociedad, realmente, ¿no? ¿Queremos Ujú. vivir de esa manera o queremos experimentar, ¿no? Ese tipo de experiencia. Esos son dos o tres elementos tal vez que se me ocurren ahora, capaz que vos podés mencionar algunos más y Completamente de completar el cuadro, ¿no? acuerdo, de acuerdo con vos. Gracias a Patricio el Sabio por la donación. Sin dudas, la cuestión de los medios en Argentina representa un punto característico o específico de esta nueva extrema derecha. Ningún político argentino durante los últimos 5 años estuvo presente en los canales de televisión y en las radios y en todos los medios tan presente como Milei. Ujú, Increíble, va recorriendo los medios de uno a otro y ya no solamente los medios ligados a las derechas, sino incluso que lo llaman como panelista a veces en medios ligados al kirchnerismo o a la izquierda realmente existente, a C5N, ¿sí? Y generan una plataforma para la difusión de sus ideas como para ningún otro político, ¿no? Ahí podemos recordar, bueno, la propiedad de los medios, a quién responden los medios, pero bueno, es una especificidad sin dudas, eh, de acuerdo con vos. Para mí el caso argentino de Milei representa un ejemplo paradigmático de la convergencia entre neoliberalismo extremo y conservadurismo político, ¿sí? Esto recién discutido en Europa, quizás menos claro, en el continente americano, en Estados Unidos y en Argentina más claro aún. De hecho, si uno recorre la trayectoria de Milei, su carrera política comienza como ñoqui asesor de Antonio Bussi en el Parlamento. Él esto no lo quiere presentar públicamente, pero él ayudaba a a un Bussi, a un miembro de la eh, clase política, la casta, la llamaría él, en un contexto, con un concepto tomado de Podemos, esta idea de la casta, ¿sí? Referido al sistema político tradicional. Bueno, la casta política tucumana ligada al gobernador Bussi, proveniente de la policía tucumana, a cargo del gobierno durante la dictadura militar, con causas por juicios por crímenes de lesa humanidad, desaparición de personas, todo eso. Bueno, él participaba como asesor de él en el Parlamento, después abandonó esa línea y comenzó con la línea más anarcocapitalista, la línea más libertaria del hiperneoliberalismo, y ahora otra vez genera esa convergencia hacia derecha con la política ultraconservadora. Quizás no él directamente, pero sí quienes aparecen a su lado, aunque él cada vez más también, ¿no? No rechaza, bueno, ya realiza manifestaciones contrarias a las luchas de las mujeres, de los homosexuales. Bueno, por ejemplo, un libertario de ley no debería rechazar el derecho a la interrupción del embarazo. Él obviamente aparece en contra de todo eso. Entonces, esa convergencia también aparece para mí muy clara por ahí, esa convergencia entre neoliberalismo económico y conservadurismo
político. Quizás desde algún punto analítico podríamos generar la siguiente conclusión. El neoliberalismo generó una hegemonía tan fuerte que conquistó a las izquierdas y a las derechas, ¿no? La aceptación de los postulados. Recuerdo la respuesta de Thatcher, ¿no? Cuando ante la pregunta alguna vez de señora Thatcher, Margaret Thatcher, ¿sí? la iniciadora a escala global junto a Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra. Ellos comienzan con la política denominada TINA, There is no alternative, no hay alternativa, la política neoliberal, esta o ninguna otra. Y una vez Thatcher consultada ya de grande respecto a su principal logro, ¿cuál su principal logro? Ella respondió, bueno, el laborismo hoy en día, que el laborismo inglés haya realizado una adopción, a través de Tony Blair, haya realizado una adopción de los principios neoliberales más importantes en cuanto a la economía principalmente, y apareciese como un social liberalismo. Después, obviamente, presenta características distintivas respecto a quizás cierto toque social, ecológico, feminista, etcétera, etcétera. Bueno, así como el neoliberalismo conquistó a las izquierdas y conquistó a la socialdemocracia en Alemania también, por ejemplo, y a las socialdemocracias en general, en algún momento en Argentina conquistó al peronismo, también con el menemismo, bueno, también conquistó a las extremas derechas, ¿sí? Y bueno, por eso la extrema derecha hoy presenta una combinación de conservadurismo extremo en lo político junto a neoliberalismo. Pero sin dudas esa combinación presenta de alguna manera contradicciones. Porque llamar a los extranjeros, los responsables de los problemas, a los migrantes, pero después, cuando, por ejemplo, Milei realiza un sorteo de su dieta en el Parlamento. ¿Por qué? Porque lo patrocinan empresas extranjeras e incluso fundaciones extranjeras. Bueno, un poco difícil rechazar a los pobres bolivianos, paraguayos y peruanos como responsables de los problemas de la economía y de la sociedad argentina, pero después rechazar el nacionalismo en sí y que te patrocinen fundaciones estadounidenses, ¿no? Por cierto, para mí, que haya abandonado su dieta en nombre de ingresos provenientes del extranjero representa un caso de traición a la patria en el sentido jurídico. Eso aparece tipificado en las constituciones. Los diputados y senadores y los políticos representan al pueblo y como consecuencia el Estado, con dineros públicos, desembolsa sus salarios. Si rechazan esos dineros y aparecen financiados por empresas extranjeras o incluso por empresas nacionales, entonces no están representando a ese pueblo ya de ninguna manera y eso aparece tipificado en muchas constituciones como traición a la patria directamente. Bueno, abandone un poquito el tema con algunas cosas, pero la cuestión de los medios, sin duda, y la convergencia de neoliberalismo y conservadurismo, para mí aparecen en la extrema derecha en Argentina muy fuerte. Quizás, Franco, el único temita no tocado hasta acá, ya 1 hora y 20 de conversación, pero ida y vuelta, así casi que todo muy rapidito. El tema de las redes sociales. Franco, ¿cuál para vos la importancia de las redes sociales en la expansión de las extremas derechas? Mira, una cosa simplemente para no dejarlo mal dicho, el libro de Ariel Goldstein se llama La Reconquista Autoritaria, salió hace un mes creo, y habla de lo que serían las redes, no redes sociales, sino las redes de contactos, de todo lo que serían las derechas, las nuevas derechas en América Latina y España, ¿no? La Iberoamérica, digamos. Está muy interesante. Con respecto a las redes sociales, fundamental. O sea, por ejemplo, la alt-right en Estados Unidos es impensable sin el uso de Internet, ¿no? Acá, si querés, un poquito más allá de las redes sociales, además de las redes sociales, digo, los grupos de Reddit, los foros, el gaming, todo lo que funciona en ese lugar etéreo, ¿no? Que sería Internet, donde aparecen un par de elementos que ayudan
a ciertas personas tal vez a desarrollar pensamientos o a expresar pensamientos que en otro momento, en otro contexto, en público no lo harían, ¿no? Posiblemente expresiones más bien racistas, misóginas, xenófobas, etcétera, que con un control social face to face, ¿no? Digamos, tal vez uno se lo guardaría o lo pensaría dos veces. O incluso lo puede decir, lo puede pensar, pero en la discusión cara a cara uno puede tener otro tipo de diálogo, ¿no? Y no digo que nadie convenza a nadie, ni mucho menos, digo que la situación termina siendo diferente al anonimato y hasta te diría en algún punto la impunidad que representa estar oculto detrás de una foto, que puede ser real o no, de un nickname, que puede ser real o no, en las diferentes redes sociales, ¿no? Y establecer ahí cualquier tipo de expresión, ¿no? Sin importar las consecuencias. Y de hecho es interesante, una organización dentro de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, que se llama Laboratorio de Estudios para la Democracia, no, sobre Democracia y Autoritarismo, LEDA, que hacen muchos estudios en profundidad, son sociólogos que trabajan, es muy interesante porque trabajan el demand side, ¿no? Es decir, ¿por qué ciertas expresiones tienen impacto en la población? En lugar de analizar solamente el discurso, que tal vez muchas veces es lo más recurrente, ¿no? De analizar a ver qué dicen, pues más fácil, ¿no? Con ese corpus trabajar. Pero bueno, da igual. Y ellos trabajan con eso y cuando hacían ciertos análisis, ¿no? De expresiones de ese tipo, discursos de odio, narrativas antidemocráticas, ¿no? Insultar al otro, es ningún tipo de respeto, de respeto a reglas de convivencia, ¿no? Diría. Ni siquiera hablar ya de democracia ni nada, simplemente de respeto al otro. Mucha gente convencía de que en las redes sociales no era un problema. No era un problema insultar a alguien, ¿no? Decirle por cualquier cosa, ya sea por la opinión política o por lo que sea, ¿no? Descalificarlo de cualquier tipo por una foto o lo que sea. Y eso son reglas del juego muy diferentes, ¿no? Y son reglas del juego que obviamente favorecen a aquellos que están interesados en aprovecharlas o en sacarle mayor provecho sin importar, ¿no? Ningún tipo de regla moral, si se quiere, ¿no? O de ética, mejor dicho, más que moral, de ética. Y en ese sentido, todos estos partidos claramente lo pueden aprovechar. Y no solamente de parte del partido, de manera de los partidos o de los movimientos, digo, de manera, ¿cómo sería? Más institucional, orgánica, ¿no? Pensada, estratégica, incluso contratando granjas de bots, ¿no? Ese tipo de cosas que ya hemos visto, ¿no? Me acuerdo cuando fue el caso de Cambridge Analytica, ¿no? Con Trump o en el Brexit también, que se demostraba manipulación y demás, pero también en la propia militancia, ¿no? Digamos, la individual, la que se lleva adelante ahí también hay beneficios. Y el otro elemento importante es la endogeneidad comunicacional, ¿no? Es decir, cuando el propio algoritmo, para beneficiar que vos te quedes adentro o para buscar que vos te quedes en la red y sigas scrolleando y sigas buscando más lo que no sabés qué es, pero tal vez aparece algo importante, ¿no? Algo que es un comportamiento realmente irracional, que lo tenemos todos, ¿eh? Eso. De buscar ahí, a ver cuando viene un video divertido o cuando viene no sé qué, una foto sin saber lo que viene. Bueno, el algoritmo lo que busca, obviamente, es emparentar todos tus intereses, tus gustos, todo lo que estuviste cliqueando y demás. Eso hace que, desde el punto de vista político, claramente tus intereses o tu lógica política se retroalimente y se haga todavía más potente, ¿no? Entonces, daría la sensación de que hay una especie de masa crítica pensando muy en dirección a lo que pensás vos, ¿no? Porque claro, te reproducen o los artículos, o los medios de comunicación, o las páginas, o las personas que piensan más o menos como vos. Y cuando se da una discusión, un debate, es un debate de sordos, ¿no? O sea, nadie debate en realidad, sino cada uno escupe su opinión y no hay un intercambio real. No hay una deliberación, digamos, en el sentido clásico, si quiere. Creo que esos son elementos que marcan el tipo de comportamiento y el beneficio que obtienen estos partidos de esa polarización extrema a la que nos puede llevar esas redes sociales, ¿no? Que parecieran ser una arena de intercambio, pero que en real, o de discusión política, como le llamaba Elon Musk, ¿no? La plaza pública y qué sé yo, y en realidad lo que termina siendo es un ámbito bastante tóxico, ¿no?
y Sí, que demanda de muchas condiciones y de mucha buena voluntad de la gente que esté participando para que de verdad ahí se dé un debate. sí, sí, ya van apareciendo algunas preguntas, vamos a responderlas, la tuya de Gustavo Alvarenga en un ratito seguramente también. Sí, el otro día en otra charla recordábamos precisamente una película como acercamiento a este fenómeno. Vos recién lo presentabas muy bien. Esta película en Netflix llamada El dilema de las redes sociales, ¿no? La cual Sí, precisamente sí. presenta esto, que las redes sociales, con el objetivo de generar ingresos a través de la publicidad, para lo cual uno debe aparecer más tiempo frente a la pantalla, presentan, por un lado, contenidos parecidos a los tuyos, con lo cual uno genera una potenciación de cualquier forma de pensar, y en el caso de pensamiento radical, una potenciación muy peligrosa, y por otro Ujú, lado presenta contenidos tendientes hacia la indignación, hacia las emociones, hacia las emociones, porque ujú. eso te ayuda a no abandonar, ¿no? La visualización de los contenidos. Y eso, claro, para contenidos de extrema derecha presenta un potencial muy peligroso. Quizás uno de los elementos adicionales a eso, Franco, también aparezca en el hecho de que las redes sociales, por definición, responden a una lógica individualista también, en el cual uno aparece supuestamente relacionado con otras personas, pero frente a una pantalla solo como Mm, una isla sin ninguna posibilidad de construcción real de lazos sociales, no mediada por las propias plataformas y los mm. algoritmos, Sí, ¿no? sí, Como, coincido. consejo tonto, pero útil, si uno quiere hasta cierto punto, de alguna manera, abandonar un poco el poder de los algoritmos y que en nuestras pantallas, computadoras o celulares, eh, el contenido al cual aparecemos expuestos lo determinemos un poquito más nosotros y un poquito menos las grandes corporaciones detrás de las redes sociales, no recorran en la medida de lo posible el llamado feed. ¿Sí? Determinen qué quieren antes. Bueno, quiero un video de tal cosa, quiero tal contenido, cargado eso, y a partir de ahí, si algo escuchado, después buscado. Y no recorrer las sugerencias, el llamado feed para abajo, para abajo, para abajo, porque así aparecemos expuestos a los contenidos previstos y pensados por esas corporaciones o por sus financistas a través de la publicidad, y entonces aparecemos expuestos a discursos no dominados por nosotros, ¿no? Es una recomendación tonta, pero útil dentro de una situación muy difícil. Y evidentemente esta lógica de las redes sociales y de Internet en sí, bueno, acompaña mucho más la forma de construcción política de la extrema derecha, con mensajes cortos, emotivos, fáciles, respuestas simplistas a problemas profundos, con chivos expiatorios ligados a nuestras emociones, mucho más que un análisis respecto a, bueno, ¿por qué la crisis de la economía argentina? Y realizar un análisis sobre la responsabilidad de las clases dominantes en el capitalismo argentino, por ejemplo, ¿no? Ahí Ujú, deberíamos ujú, comenzar a ujú. deliberar mucho más, con mucho más tiempo, con mucho más ida y vuelta. Sin dudas ahí aparece un Tal tema. vez ese tipo de discusiones no son las que tenemos que ir a buscar a las redes sociales, ¿no? Justamente. Pero como cuando apareció la televisión, la radio primero y la televisión después, ¿puede un político o un movimiento determinar que no va a participar en esa esfera de discusión o en esa esfera de participación? Una vez Sí, lanzados ahí ¿no? Las herramientas, como que sí, sí. No, sí, visto desde el lado de los, si querés, de los representantes, sí, tiene un dilema. Pero bueno, también está en la capacidad de esos y de sus ah, equipos de elegir el lenguaje y el tipo de código que van a manejarse. Y exactamente, ahí, bueno, nada, exactamente. cada uno hace lo mejor que puede, ¿no? Sí, sí. Franco, un lujo la conversación con vos. Respondamos algunas preguntitas. Recién aparecía una, si bien una pregunta aparentemente personal, no tan teórica, para mí súper interesante. De Gustavo Alvarenga, muchas gracias por la pregunta. Ezequiel, tengo una hija de 25 años. Ella piensa que todo lo que logra es por sus capacidades, ajena al estado en general del Estado. ¿Cómo puedo rebatir ese argumento? Como la explicación fácil a
un jovencito, una jovencita de esto. Esto es a propósito de cómo generar estrategias de comunicación frente a estas consignas tan facilistas de, si yo con un buen trabajo por mis estudios y por mi carrera, entonces eso, una responsabilidad exclusivamente mía, ¿no? ¿Cómo respondemos a eso, Y Franco? es difícil, ¿no? Obviamente lo primero que hay que hacer es tratar de no subestimar, ¿no? De no generar que la otra persona se ponga enseguida a la defensiva, ¿no? Eso es vital, porque si no se deja de discutir, se deja de hablar necesariamente. Y creo que es interesante responder con preguntas, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿qué hace el Estado para mí? Bueno, tal vez si esa chica, ¿no? De 25 usa Internet, tal vez podría pensar cómo funciona Internet, ¿no? Si no hubiese Estado, habría infraestructura para que ese Internet le llegue al teléfono y ella pueda hacer todo lo que hace, no sé, formarse, estudiar a través del teléfono y demás, por ejemplo, ¿no? O ese mismo teléfono que tiene ahí, si es un iPhone, por tomar un ejemplo, sabe que ese iPhone se desarrolló a partir de tecnología que valga la redundancia, que desarrolló la empresa Apple con financiamiento público, en este caso del estado de California, ¿no? De Estados Unidos, apoyando el desarrollo tecnológico, ¿no? Por nombrar ejemplo, es decir, elementos de la vida cotidiana que necesariamente considerás vitales para ese desarrollo propio que sería mérito exclusivamente personal, sin el Estado no hubiesen existido, ¿no? Entonces ahí, y el ejemplo más obvio que lo utiliza mucho, ¿cómo se llama este profesor Lakoff? No me acuerdo ahora el nombre. George Lakoff, que es el que escribió el famoso libro No pienses en un elefante, ¿no? Él dice que cualquier discusión respecto de reducción del Estado se puede plantear de la idea de si uno sale a la calle, ¿no? Si uno sale a la calle y hay una calle y hay un asfalto y uno puede moverse y subirse a una ruta y hay semáforos para que los autos no choquen y demás, bueno, todo eso es gracias al Estado, ¿no? Y si la empresa en la cual trabajás funciona y tiene unas reglas y te pagan, ¿no? Y te pagan a fin de mes y demás, seguramente también es porque un Estado está custodiando, ¿no? Que todas esas reglas y esos contratos se cumplan y si no se cumplen, que se vean forzados a cumplirse. Creo que eso es una forma de plantearlo de manera un poco más didáctica, ¿no? Sin entrar en una discusión teórica de si el Estado sirve o no sirve. Pero bueno, Sí. seguramente hay muchos mejores Sí, no, enfoques que pero, el mío. pero muy buena tu sugerencia. En la discusión teórica deberíamos comenzar por la discusión respecto a que si desapareciera el Estado, desaparecería el capitalismo, con lo cual la meritocracia y todo eso desaparecerían. El Estado representa una condición necesaria, indispensable para el capitalismo, porque representa una condición para la propiedad privada, así de sencillo. Eso como un Sí, si no sería la pensamiento. ley de la selva, ¿no? Exactamente. Ujú. Pero además yo junto a tu enfoque, de las preguntas y por el lado de de la presencia del Estado en cuantas cosas, para mí también en una respuesta o en un diálogo con una persona así, debe aparecer la cuestión de la empatía. Porque en última instancia todos estos discursos están direccionados hacia la pérdida de empatía. Yo y el resto, problema de ellos. Si vos, esta chica de 25 años, quizás universitaria, ya recibida, con un buen trabajo, si vos no hubieras podido realizar tu carrera universitaria gracias a un hogar, a la pancita llena, a los libros, eh, incluso a, a todas las cosas ligadas a la vida de una persona desde su infancia, su escolaridad y su vida universitaria. Bueno, si vos carecieses de todo eso, ¿podrías alcanzar exactamente lo mismo? Esa persona ahí, ese cartonero, ese chico viviendo en la villa, ¿podría todo lo que vos podés en esas condiciones? Quizás alguno pueda excepcionalmente, pero en términos generales, ¿podrían? Y evidentemente no. Entonces, ¿quién debe ayudar
a esa gente para establecer sencillamente igualdad de oportunidades, un concepto liberal. Bueno, el Estado, en tanto representación del bienestar común de la sociedad. Y si esa persona aparece también en una situación de igualdad de oportunidades y puede realizar su potencial, entonces esa persona va a aparecer al lado tuyo como una persona de bien y como no, no como un pibe chorro queriendo despacharte de 2 tiros en la cabeza por tus zapatillas. ¿Sí? Perdona, me acometió la pasión un poquito en el argumento. No, Pero la idea de la empatía, sí, de no sí. abandonar la empatía por el otro y ahí recordar, bueno, antes de mi mérito, ¿cuál es la situación de otras personas sin mi situación de privilegio, no? Sí, sí. Y un ejemplo más, si querés, para no ir al caso, digamos, de ciertas desigualdades sociales, ¿no? Esto que vos decís, nadie empieza de cero, cero, ¿no? Todos tenemos diferentes escalones donde empezamos. El caso de la pandemia, ¿no? Que parece que fue hace un montón, ¿no? Ya todo, pero digo, al principio, cuando creo que prácticamente todos los estados deciden de una u otra manera, con mayor o menor capacidad, por una cuestión económica, lógica, desarrollar digamos, comprar las vacunas, y si no, y si hay alguien que piensa que la vacuna, no sé, antivacuna, te diría, cualquier persona con trabajo recibió del Estado algún tipo de ayuda. Insisto, podemos discutir si eran suficientes, si duraron lo que tenían que durar, pero hubo todos los estados del mundo pensando en cómo hacemos para que esta gente no se le arruine la vida, ¿no? Y, y, y eso lo vimos en ese momento, que sin Estado no hubiese funcionado. Y te digo más todavía, aquel que piense que, por ejemplo, alcanzaba con una salud privada, ¿no? Que sería un poco lo que manifiestan todas estas corrientes más libertarias, ¿no? Que digamos, todo lo que puedes comprar te pertenece y lo que no se puede comprar será que no te toca. Eh, cuando digamos, se colapsaban los sistemas sanitarios en algunos países, ahí daba igual la capacidad que vos tenías de pagar una salud privada porque no había espacio. Y fueron los estados los que generaron hospitales temporales, lo que generaron lugares donde podían aislarse y tener un lugar donde estar personas que estaban sufriendo el virus y demás. Creo que es un buen ejemplo para mostrar también la importancia de que exista un Estado y que no sea todo que quede a merced de la anarquía, ¿no? Ujú. De que, bueno, que si uno tuvo la buena voluntad de construir una calle, por acá puede pasar una ambulancia, en lugar de un Estado que dijo, bueno, acá tiene que pasar una ambulancia eventualmente, por lo tanto vamos a hacer esta calle, ¿no? De Creo acuerdo. que es un ejemplo muy reciente que es muy palpable porque al menos todos los que estamos vivos ahora prácticamente vivimos eso y no Sí. podemos decir que no pasó. Sí, y el 80% del financiamiento, del desarrollo de las vacunas descendió del financiamiento público, tanto en Europa como en Estados Unidos, en China y en Rusia también. Así que Ujú. recién después participaron las empresas farmacéuticas con inversiones para la distribución y la producción, pero el desarrollo original lo generó principalmente el Estado. Bueno, quizás la última pregunta acá como una especie de despedida. Ezequiel, ¿qué otros medios tenemos para confrontar la información sabiendo que los medios a los que se tiene acceso son controlados totalmente por Estados Unidos, como Twitter y YouTube? Bueno, otra forma de generar contenido crítico, de alguna manera coadyuvar a la difusión del contenido crítico, bueno, por ejemplo, la suscripción al canal de Franco, Ujú. o por favor, presenta, Franco, tu podcast un poquito, por qué la gente debería realizar una visita a, a tus medios. Bueno, con mucho gusto. En mi caso, yo trabajo en la producción de podcast. Hacemos con Raúl Gil y con Natalia Garabano, bueno, y con una serie de personas, Janina Welp y demás. Hacemos podcast narrativos, hacemos podcast de discusión política, un poco parecido a lo que estamos haciendo ahora con Ezequiel, pero sin video, ¿no? En algún caso, y nos dedicamos específicamente a la producción de podcast políticos. Y en Rombo Podcast, que es como se llama nuestro grupo, producimos podcast sobre política alemana, sobre el caso lo mencioné antes, de las derechas radicales en Epidemia Ultra. Hicimos un podcast, por ejemplo, sobre Angela Merkel, o hacemos, mejor dicho, un podcast sobre
la política latinoamericana y demás temas con la Fundación Konrad Adenauer. A ver si me pasa alguno más. Hacíamos hasta hace muy poco tiempo el podcast de Agenda Pública, que es un portal de análisis político en España. Y la verdad es que es muy, muy interesante y es un poco lo que vos planteás, Ezequiel, es como el podcast es un formato que te permite cierta intimidad con el que está escuchando, vos podés profundizar y como también es un formato que no está necesariamente atado a la rabiosa actualidad, puede ser que sí, pero digo, lo que hacemos nosotros no necesariamente es así, también te permite consumirlo cuando quieras y como puedas. Mientras que estás lavando los platos, colgando la ropa, yendo a hacer ejercicio, que es cuando yo consumo podcast, cuando lavo los platos. Y está bueno porque también te permite esa libertad, ¿no? No solamente de cuándo y cómo escuchar, sino de controlar contenidos, en el sentido en que se pregunta acá, ¿no? De decir, bueno, no, esto me parece que me gustaría escuchar otra campana sobre este mismo tema o escuchar otra opinión sobre eso más profunda, etcétera, ¿no? Creo que es una buena forma, no es perfecta, seguramente también ahí hay contenidos, ¿no? Que uno puede considerar indeseables y demás, pero bueno, también está en el tiempo y la capacidad que tengamos me refiero a capacidad en términos de tiempo, ¿no? De poder discernir y elegir lo que consideramos bueno, ¿no? Para nuestro consumo. Bien, después en la descripción de esta charla, de este video, vamos a presentar los enlaces. Alguna vez he escuchado algunos de los podcasts, Franco, y realmente de un nivel tremendo, un placer. Muchas gracias. Así que a la gente en casa, si quiere algo con un poquito más de nivel que lo habitual respecto a temas políticos, bueno, ahí todo el mundo invitado. En cuanto a publicidad propia, entre nuestros videos aparecen 2 columnas de Demoliendo mitos de la política express sobre las nuevas extremas derechas y uno, por cierto, justo sobre el tema de recién respecto a modelos de justicias, uno en el cual presentamos contrapuestos el modelo de igualdad de oportunidades y el modelo de igualdad de posiciones, un debate dentro de la sociología crítica bastante interesante también, eso dentro de nuestros videos de siempre. Si nos pueden ayudar con la difusión, buenísimo, para generar más suscripciones, y si nos pueden ayudar con alguna membresía, mejor aún. Recuerden que las membresías generan una contraparte o la respuesta prioritaria para los miembros nivel 1, miembros nivel 2, participan ustedes en la decisión de con quién realizamos las charlas, en encuestas a través de YouTube, por eso lo llamamos a Franco y vamos a llamar a otra gente más a partir de la última decisión de ustedes, y la membresía nivel 3 para realizar una vez a la semana conmigo una sesión exclusiva de preguntas y respuestas privada entre nosotros, ¿sí? Franco, un placer la charla de hoy. Vamos a presentar tu información en la descripción del video y hasta la próxima, seguramente de aquí a poco tiempo. Muchas gracias, Ezequiel. Me gustó mucho estar acá, estar con todos los que fueron comentando, una barbaridad, ¿no? Acá estoy viendo cómo se mueve el chat. Y me gustó mucho la charla, así que ojalá que en algún momento se repita. Ojalá que se dé cuando esté por Berlín y en una de esas nos conocemos personalmente. En el estudio. Dale, Buenísimo. te mando un Chau, abrazo. chau. Hasta luego. Chao.